Yo, Valentina, nunca fui del tipo que se entusiasma con aventuras fuera de la zona de confort. Vivo en un apartamento en el centro de Buenos Aires desde que tengo uso de razón, y la idea de pasar un fin de semana en una estancia ya era suficiente para hacerme dudar. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Pero a Sofía, mi amiga de toda la vida, es imposible decirle que no. Ella tiene esa energía contagiosa, como si el mundo entero fuera una gran fiesta. Y ella, la anfitriona perfecta. Valentina, tienes que salir de esta burbuja urbana. Va a ser increíble, te lo juro, insistió mientras tomábamos un café en una de nuestras cafeterías favoritas. Mis abuelos tienen una propiedad preciosa, llena de caballos, campos verdes y aire puro. ¿Y solo voy a estar yo? Claro que no. Mi primo Alejandro también estará. ¿Alejandro? Apenas sabía quién era. Sofía mencionaba su nombre a veces, pero nunca nos habíamos cruzado. Por la descripción rápida que me dio, alto, tranquilo, amante de los libros y la equitación, me imaginé a alguien más bien reservado, quizás hasta un poco distante. No pensé que fuera algo por lo que preocuparme. Al fin y al cabo, solo iba a disfrutar del fin de semana, respirar aire fresco y escapar del ajetreo de la ciudad. O al menos, eso fue lo que me dije a mí misma. Llegar a la estancia fue como entrar en otro mundo. El portón de madera rechinando al abrirse, los altos eucaliptos formando un túnel natural y el sonido de las chicharras llenando el aire. Era hermoso, de una manera rústica y acogedora. Sofía estaba radiante, guiándome por el casco principal hasta la habitación donde me alojaría. «Espera a ver el amanecer desde aquí», dijo, señalando la ventana que daba a los campos infinitos. «Te dejará sin aliento», pero lo que realmente me dejó sin aliento fue cuando Alejandro apareció esa tarde. Estaba sentado bajo la sombra de un ombú. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos y unos vaqueros gastados. Cuando nos acercamos, levantó la vista y sonrió. Una sonrisa discreta, pero genuina, que parecía guardar secretos. «Esta es Valentina», anunció Sofía, cruzándose de brazos con una expresión casi conspiradora. «Vino a experimentar la vida de campo». «Ah, ¿así que tú eres la famosa Valentina?», dijo él, levantándose con elegancia. Su voz tenía un tono calmo, como si cada palabra fuera medida antes de ser pronunciada. «Sofía ha hablado mucho de ti». «¿Ha hablado?», arqueé una ceja, lanzándole una mirada divertida a mi amiga, que simplemente se encogió de hombros. «Solo espero que hayan sido elogios». «Claro que sí», parpadeó rápidamente, como si estuviera bromeando, pero había algo sincero en su postura. «Bienvenida a la estancia». Al día siguiente, Sofía tuvo la brillante idea de organizar una cabalgata. Por supuesto, yo no tenía ninguna experiencia en eso. Mis actividades físicas generalmente se limitaban al yoga o a caminatas urbanas. Aún así, insistió y acepté, tratando de no pensar mucho en el asunto. El problema empezó cuando me di cuenta de que había venido sin la ropa adecuada. Mi maleta estaba repleta de vestidos florales y faldas ligeras, nada apropiado para montar a caballo. Alejandro, que estaba ayudando a ensillar los animales, notó mi vacilación. «Pareces tener miedo», comentó, acercándose con una sonrisa enigmática. «No es miedo, es más bien falta de habilidad», respondí, ajustando el borde de mi falda vaporosa, «y ropa inadecuada para esto». Él rió por lo bajo, el sonido suave resonando en el aire. «Si te sirve de consuelo, no serías la primera en montar con falda». «Eso suena a desafío», provoqué, cruzándome de brazos. «Entonces, ¿lo aceptas?». Lo miré por un momento, analizando su rostro serio pero con un brillo travieso en sus ojos oscuros. «Está bien, pero no me dejes caer». Me ofreció la mano para ayudarme a subir al caballo, y dudé un segundo antes de aceptarla. Su tacto fue firme pero gentil, y me susurró instrucciones mientras me acomodaba de lado sobre la montura. «¿Lista?», preguntó, todavía sujetando las riendas. «Lista». Respiré hondo y esbocé una leve sonrisa. «Ahora solo falta que no me tires de aquí». Alejandro volvió a reír y sentí algo extraño en el pecho, algo ligero, mariposas batiendo sus alas. El paseo comenzó despacio.
con Alejandro guiando el camino mientras yo intentaba equilibrarme. Él cabalgaba con una gracia natural, como si el animal fuera una extensión de sí mismo. Yo, por otro lado, luchaba contra la falda que se subía y el miedo a resbalar en cualquier momento. «Relájate», dijo, mirando hacia atrás con una sonrisa alentadora. «Los caballos sienten cuando estás tensa». ¿Tensa? Hice una mueca dramática, aunque estaba realmente nerviosa. Esto es relajación pura. Solo estoy ajustando mi postura. Sofía, que venía justo detrás, rió a carcajadas. «Valentina, estás toda rígida. Respira, chica». «Ah, qué graciosa», respondí poniendo los ojos en blanco. Pero por más que intentaba mantener la compostura, no podía evitar sonreír. Había algo divertido en esa situación. Quizás era el aire libre, o quizás la forma en que Alejandro parecía genuinamente interesado en ayudarme. Él redujo el ritmo de su caballo hasta que quedamos lado a lado. «Lo estás haciendo bien», dijo, su voz suave como una brisa. «Solo tienes que confiar en el animal y en ti misma». Lo miré por un momento, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. No era un cumplido exagerado, pero tenía el peso suficiente para hacerme sentir un poco más segura. Quizás era su manera de ser, esa calma casi hipnótica que hacía que la gente quisiera creer en él. «¿Probamos algo más desafiante?», sugirió, inclinando la cabeza. «No te preocupes, estaré a tu lado todo el tiempo». «¿Desafiante?», arqueé una ceja. «Ya me has visto montar, ¿verdad? Estoy básicamente sujetándome con pura fuerza de voluntad». «Exactamente por eso», respondió guiñándome un ojo. «La mejor manera de superar el miedo es enfrentándolo. Solo daremos una vuelta un poco más rápida. Nada muy radical, lo prometo». Miré a Sofía, que asintió con entusiasmo. «Va a ser divertido, vale». Respiré hondo y acepté. «De acuerdo, pero si me caigo, tendrás que llevarme a cuestas de vuelta a casa». «Hecho», dijo, con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Alejandro guió a nuestro pequeño grupo por un sendero más ancho, donde los campos abiertos se extendían ante nosotros como una alfombra verde. Cuando hizo una señal para empezar a trotar, sentí que mi estómago daba un vuelco. El caballo debajo de mí se balanceaba de una manera que exigía toda mi concentración para no perder el equilibrio. «Levántate un poco cuando empiece a trotar», me instruyó Alejandro, su voz firme y tranquilizadora. «Así es más fácil». Hice lo que me dijo y, para mi sorpresa, funcionó. Todavía era incómodo y probablemente parecía una principiante torpe, pero logré seguir el ritmo. Alejandro me observaba de cerca, siempre listo para intervenir si lo necesitaba. «¿Lo ves? Ya le estás pillando el truco», comentó, sus ojos castaños brillando con aprobación. «Esto es más difícil de lo que parece», murmuré, tratando de ignorar el calor en mis mejillas. «Pero creo que me está gustando». «Sabía que te gustaría», rió por lo bajo. Era imposible no notar lo relajado que parecía allí, lejos de la ciudad, rodeado de naturaleza. Era como si perteneciera a ese lugar. Y, extrañamente, yo también quería pertenecer. Después de una hora de paseo, paramos en un punto elevado con una vista espectacular. Los campos se extendían hasta el horizonte, salpicados de árboles y cercas. El viento soplaba suavemente, alborotando mi pelo y trayendo consigo el olor a hierba fresca. «Esta es una de mis partes favoritas de la estancia», dijo Alejandro, bajando del caballo con facilidad. Se acercó a mí y, sin dudarlo, me ofreció las manos para ayudarme a bajar. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y sentí una corriente eléctrica pasar entre nosotros. Me sostuvo con cuidado mientras me ponía en el suelo. Casi se me queda la pierna enganchada, pero al final, todo salió bien. «Gracias», murmuré, sintiendo mis mejillas arder de nuevo. «Creo que he sobrevivido». «Con honores», respondió, soltando mis manos lentamente. Por un segundo, pensé que iba a decir algo más, pero entonces solo sonrió y se giró para ayudar a Sofía. «Ya que has llegado hasta aquí, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está al otro lado». Más tarde, mientras nos sentábamos en la hierba para descansar, Sofía decidió que era hora de ser la anfitriona perfecta. «Y bueno, Valentina», comenzó con un tono deliberadamente casual. «¿Estás soltera?». «¿No?». «Alejandro también». Me puse roja. Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. «Para allá, Sofía. Vas a incomodarla», dijo tranquilamente. Lo miré por un momento
buscando señales de que estuviera bromeando, pero todo lo que encontré fue sinceridad. No pasa nada. Ya conozco a Sofía. Sé que es una desubicada. Bromeé, pero había algo curioso entre nosotros, y quizás hasta un poco más que eso. El día comenzó a despedirse lentamente. Seguíamos sentados en aquel claro en la cima de la colina y el aire empezaba a refrescar, trayendo consigo un ligero aroma a tierra húmeda, como si la naturaleza se estuviera preparando para una noche tranquila. Sofía, siempre animada, estaba ocupada sacando fotos del atardecer, mientras Alejandro y yo permanecíamos en silencio, observando aquel espectáculo natural. ¿Alguna vez has visto algo así en la ciudad?, preguntó él, su voz suave rompiendo el silencio entre nosotros. Negué con la cabeza sin apartar la vista del horizonte. No, exactamente. En la ciudad, el atardecer casi siempre está bloqueado por edificios altos o por el brillo de las luces artificiales. Aquí es como si se pudiera respirar la belleza. Él sonrió, pareciendo satisfecho con mi respuesta. Creo que lo entiendes mejor de lo que pensaba. ¿Entender qué? Lo que hace que este lugar sea especial. Señaló el campo frente a nosotros, donde las sombras comenzaban a alargarse. Para algunas personas, la ciudad tiene su encanto, pero aquí es donde todo parece detenerse. No hay prisa, no hay ruido. Solo eres tú y el mundo a tu alrededor. La vida en la ciudad era agitada, sí, pero también cómoda, predecible. Y allí, en ese momento, rodeada por la inmensidad de los campos y el calor discreto de la presencia de Alejandro, empecé a entender lo que quería decir. ¿Vienes aquí a menudo?, pregunté, tratando de alargar la conversación. Siempre que puedo, respondió, reclinándose hacia atrás y apoyándose en los codos. Es un buen lugar para pensar o para no pensar. Me reí por lo bajo. ¿Y cuál de los dos prefieres? Depende del día, dijo, lanzándome una mirada rápida antes de volver a observar el cielo. Pero hoy creo que me gusta tener algo en qué pensar. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que estaba insinuando algo, aunque mantenía el tono ligero y casual. Era como si estuviera jugando una partida de ajedrez emocional, moviéndose despacio pero con intención. Sofía interrumpió nuestro momento con un grito alegre. «Vosotros dos tenéis que estar en la foto». Sostenía su móvil, lista para capturar el momento. Intercambié una mirada con Alejandro, que rió suavemente y se acercó. Se colocó a mi lado, y pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo, incluso con la mínima distancia entre nosotros. Cuando Sofía finalmente sacó la foto, se aseguró de mostrarnos el resultado. «¡Perfecta!», exclamó, girando la pantalla hacia nosotros. «Parecéis una pareja de telenovela». «Sofía», protesté, sintiendo mis mejillas arder, pero Alejandro solo rió, sin negar ni confirmar nada. «Esta va para el mural familiar», bromeó, guiñándome un ojo. «¿Quién sabe? Quizás algún día les contemos esta historia a nuestros nietos». Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar una sonrisa. Había algo mágico en la forma en que lograba mezclar humor y cariño en cada palabra. Era imposible no sentirse a gusto con él. Cuando regresamos a la estancia, la cena ya la estaban preparando los abuelos de Sofía. La mesa estaba repleta de platos típicos del campo: un asado, empanadas, queso fresco y pan casero. Nos sentamos todos juntos y la conversación fluyó fácilmente, con historias antiguas sobre la estancia y risas compartidas. Mientras comíamos, me di cuenta de que Alejandro seguía observándome de vez en cuando, siempre con esa media sonrisa enigmática. Cuando nuestras miradas se cruzaban, levantaba una ceja ligeramente, como si esperara que yo dijera algo. «¿Qué pasa?», pregunté finalmente, inclinándome para hablar más bajo. «¿Por qué me miras así?». «Nada», respondió tomando un sorbo de zumo. «Solo estaba pensando en cómo parece que te estás divirtiendo, aunque no lo hubieras planeado». «¿Eso es un cumplido?». «Claro que sí», dijo con una sonrisa genuina. Me quedé sin palabras por un momento. No era el tipo de cumplido que escuchaba todos los días, y algo en él me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver partes de mí que yo misma apenas entendía. Después de la cena, Sofía sugirió una caminata nocturna hasta la laguna cercana a la estancia. «Hay luna llena hoy», explicó emocionada. «Va a ser precioso». Alejandro y yo aceptamos, y pronto estábamos siguiendo a Sofía por el camino iluminado apenas por la suave luz de la luna. El aire era fresco, y el sonido de los grillos resonaba a nuestro alrededor. Cuando llegamos a la laguna,
Nos quedamos parados un momento, admirando el agua que reflejaba el cielo estrellado. «Voy a dar una vuelta», anunció Sofía, guiñándonos un ojo antes de desaparecer entre los árboles. Nos quedamos solos. Estábamos parados a la orilla de la laguna, observando las suaves ondas que rompían contra la margen rocosa. La luna parecía suspendida en el cielo, reflejando su luz plateada en la superficie del agua, transformando el paisaje en algo casi irreal. Entonces, comencé, intentando disipar el peso de aquel momento con ligereza. Sé lo que Sofía está intentando hacer. Alejandro asintió, con los ojos fijos en el horizonte. Sí, pero ¿te parece mal?, preguntó. La verdad es que no, respondí sincera, girándome para mirarlo. Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Él dudó un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estaba pensando en lo extraño y, al mismo tiempo, natural que es sentirse tan a gusto cerca de alguien a quien apenas conozco. Era una confesión sutil, pero llena de significado. Sentí que mi corazón se aceleraba, aunque intenté mantener mi expresión neutra. Nos miramos durante un largo momento. El sonido de los grillos, el susurro de las hojas al viento, todo se volvió distante. Solo estábamos nosotros dos, rodeados por la inmensidad del cielo nocturno y por el silencio compartido. «Eres un poco lento, ¿no?», dije, soltando una risita. Él dio un paso en mi dirección, acortando la distancia entre nosotros. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría oírlo. No sabía qué decir, así que simplemente me quedé allí, inmóvil, esperando a que continuara. Sentí mis mejillas arder y una sonrisa tímida se escapó de mis labios. Él rió por lo bajo, pero había un nerviosismo en su risa, como si se estuviera exponiendo de una manera inusual. «Quizás lo sea», dijo finalmente. Sin que me diera cuenta, Alejandro se había acercado aún más. Levantó la mano lentamente y me tocó el rostro con delicadeza. Cerré los ojos instintivamente, pero con un leve movimiento de cabeza, un gesto casi imperceptible que pareció ser suficiente. Al momento siguiente, sus labios tocaron los míos. El beso fue bueno, era casi vacilante, como si me estuviera poniendo a prueba, pero cuando se dio cuenta de que yo correspondía, se volvió más espontáneo. Podía sentir el ritmo acelerado de su corazón. Cuando nos separamos, abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño. Nos miramos de nuevo y esta vez fue como si todo a nuestro alrededor se volviera aún más silencioso, como si hasta la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Me tomó de la mano, sus dedos entrelazándose con los míos con una delicadeza que me hizo derretir por dentro. «¿Volvemos a la estancia?», sugirió, con un tono casual, pero con un brillo travieso en los ojos. Asentí, aunque algo en su expresión me decía que tenía otros planes además de simplemente regresar al casco principal. El camino de vuelta fue tranquilo, pero diferente. Cada paso parecía cargado de expectación. Estábamos en silencio, pero nuestras manos seguían entrelazadas, y de vez en cuando me acercaba más a él. En el camino de regreso a la estancia, algo cambió. Al principio, pensé que simplemente estábamos siguiendo el mismo camino que habíamos hecho antes. Pero entonces, Alejandro se desvió. Se detuvo frente a un antiguo galpón de madera, cuyas puertas estaban entreabiertas. La luz de la luna se colaba por las rendijas, proyectando largas sombras en el suelo de tierra. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté, inclinando la cabeza con curiosidad. Mi voz sonaba suave, pero mi corazón se había acelerado de nuevo. «Solo quería enseñarte una cosa», respondió con esa sonrisa enigmática que parecía prometer más de lo que las palabras podían decir. Me tiró de la mano y lo seguí sin dudar. Cuando entramos, me di cuenta de que el lugar era sorprendentemente acogedor, a pesar de su aire rústico. Había fardos de heno apilados al fondo y una pequeña bombilla colgando del techo que arrojaba una luz cálida sobre el espacio. Era como un secreto guardado en la estancia, un refugio escondido. «Este es uno de mis rincones favoritos», explicó, girándose hacia mí. «Nadie viene mucho por aquí. Es tranquilo, silencioso». Miré a mi alrededor, impresionada. Había algo en la forma en que hablaba, tan sincero, tan vulnerable, que me hizo sentir aún más conectada a él. No sabía exactamente qué estaba pasando entre nosotros, pero tampoco quería pensar demasiado. Todo lo que importaba era ese momento, ese intercambio silencioso de miradas y caricias.
Estás lleno de sorpresas, Alejandro, murmuré, dando un paso en su dirección. Solo quería compartir estos lugares contigo, respondió. Y quizás estoy intentando impresionarte. Sonreí, sintiendo mis mejillas arder de nuevo. Bueno, está funcionando. Sin pensar mucho, me incliné hacia adelante, presionando mis labios contra los suyos. Esta vez, fui yo quien tomó la iniciativa. Y él respondió de inmediato, más urgente, más profundo, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. Mientras nos perdíamos en el momento, estábamos completamente felices el uno con el otro, envueltos en esa danza silenciosa, rodeados por el calor de la noche y la promesa de algo que ninguno de los dos quería interrumpir. La suave luz de la bombilla sobre nosotros danzaba en las paredes de madera, proyectando sombras que parecían contar historias. El ligero crujido de las tablas viejas, el susurro del viento afuera, el sonido de nuestras respiraciones. Alejandro me miró con una intensidad que me hizo sentir pequeña e infinita al mismo tiempo. Sonrió, pero fue una sonrisa, diferente a las demás, más vulnerable, más humana. Era como si finalmente hubiera bajado todas sus defensas. Cada instante estaba cargado de significado. Incluso en un lugar rústico, todo parecía perfecto. Estábamos aislados del mundo, rodeados solo por nosotros mismos, y por la conexión que había crecido entre nosotros tan rápidamente. Natural, inevitable. Mi corazón latía muy fuerte, pero no era incomodidad. Era una especie de plenitud que nunca había sentido. Parecía imposible que aquello fuera real, que en solo un par de días este hombre al que apenas conocía se hubiera convertido en alguien tan importante para mí. Cuando finalmente decidimos volver, nos arreglamos y caminamos de regreso a la estancia. Alejandro me sujetaba la mano con firmeza, como si no quisiera soltarme ni por un segundo. Sofía probablemente hará 1.000.000 de preguntas mañana, comentó con una sonrisa traviesa. Deja que pregunte, respondí, apretando su mano. No tenemos nada que ocultar. Él me miró por un momento, sus ojos brillando con algo que no pude nombrar. Valentina, eres más de lo que esperaba, más de lo que podría haber pedido. Para mí también, admití, sintiendo un nudo en la garganta, mientras me daba cuenta de que ese fin de semana quedaría guardado para siempre dentro de mí. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios, suscríbanse para más historias como esta, y un beso muy fuerte. Adiós.